Hola, bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy, historias de Airbnb. Historia 1. La Casa de los Ecos. Ana había planeado un fin de semana de retiro en una tranquila cabaña en el bosque, alquilada a través de Airbnb. El lugar tenía excelentes reseñas y parecía perfecto para desconectar del ajetreo de la ciudad. Sin embargo, desde el momento en que llegó, algo no se sentía bien. La cabaña estaba rodeada por un denso bosque, aislada de cualquier señal de civilización. Durante el día todo parecía normal, pero cuando la noche cayó, Ana comenzó a escuchar susurros. Al principio, pensó que eran los árboles o el viento, pero los susurros parecían provenir del interior de la casa. Los ecos de voces desconocidas se intensificaron a medida que la noche avanzaba. Parecía como si alguien o algo estuviera tratando de comunicarse con ella. El pánico se apoderó de Ana cuando escuchó su nombre susurrado en medio de la oscuridad. No había nadie más allí, al menos nadie que pudiera ver. Ana intentó salir de la casa, pero la puerta no se abría y las ventanas parecían selladas por una fuerza invisible. Estaba atrapada en la cabaña, con las voces cada vez más claras y agresivas. Aterrorizada, Ana buscó una manera de escapar, pero la casa parecía tener vida propia, impidiéndole salir. Finalmente, en un acto desesperado, rompió una ventana y logró huir al bosque. Sin embargo, al mirar hacia atrás, vio algo que la dejó helada. En el umbral de la puerta rota, una figura oscura la observaba. Ana corrió sin mirar atrás, prometiéndose nunca más alquilar una casa en un lugar tan remoto. Días después, al revisar su cuenta de Airbnb, descubrió que la cabaña en la que se había alojado había sido eliminada de la plataforma. Al buscar en línea, encontró viejas noticias sobre una serie de desapariciones en esa misma cabaña, todas ocurridas después de que las víctimas escucharan extraños susurros que parecían venir de las paredes. Historia 2. El reflejo maldito. Marcos y Laura decidieron pasar su aniversario en una casa antigua, restaurada y convertida en un lujoso Airbnb. El lugar estaba lleno de antigüedades y espejos de cuerpo entero que adornaban las paredes. La casa tenía un aire de elegancia clásica y la pareja estaba emocionada por su estancia. La primera noche, mientras se preparaban para dormir, Laura notó algo extraño en uno de los espejos del pasillo. Parecía que su reflejo no coincidía con sus movimientos. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que el reflejo mostraba algo más, una figura sombría detrás de ella, que desaparecía cuando se giraba para mirar. Intentaron ignorar el incidente, pero cada espejo en la casa parecía tener vida propia. Los reflejos mostraban a personas que no estaban allí, sombras que se movían por su cuenta, y en ocasiones, los propios reflejos de Marcos y Laura parecían sonreírles sin razón. La situación empeoró cuando Laura descubrió marcas de manos en el espejo del dormitorio, como si alguien hubiese presionado desde el otro lado. La pareja decidió irse, pero al intentar abrir la puerta principal, encontraron que estaba cerrada con llave y la llave había desaparecido. Atrapados, Marcos intentó romper un espejo para encontrar una salida. Al hacerlo, la casa comenzó a vibrar y los reflejos en los espejos se distorsionaron, gritando en silencio. Finalmente, una ventana se rompió sola y lograron escapar, dejando atrás el extraño lugar. Al regresar a casa, Laura encontró una carta en su buzón firmada por el propietario de la casa de Airbnb. La carta, escrita en una antigua caligrafía, les agradecía por su estancia y les advertía que jamás se miraran en un espejo al caer la noche, o sus almas quedarían atrapadas en el reflejo para siempre.
Historia 3. La habitación prohibida. Un grupo de amigos decidió pasar un fin de semana en una mansión alquilada a través de Airbnb. La casa era inmensa, con muchas habitaciones y pasillos largos que daban a puertas cerradas. Entre ellos, encontraron una habitación sellada, con una advertencia en la puerta: no entrar bajo ninguna circunstancia. Intrigados, los amigos decidieron ignorar la advertencia y forzar la entrada. Dentro encontraron una habitación vacía, salvo por un antiguo baúl en el centro. Uno de los amigos, Tomás, decidió abrirlo y dentro encontró un diario antiguo cubierto de polvo. El diario contenía historias de la antigua familia que vivió en la casa, incluyendo relatos de desapariciones misteriosas. A medida que leían, los amigos comenzaron a experimentar fenómenos extraños: luces parpadeando, puertas que se cerraban solas y susurros que llenaban la casa. Esa noche, Tomás fue el primero en desaparecer. Los otros amigos lo buscaron desesperadamente, pero lo único que encontraron fue una página en blanco en el diario donde antes había una entrada sobre él. Uno a uno, los amigos fueron desapareciendo, siendo absorbidos por la maldición de la habitación prohibida. Solo quedó una persona que en un último esfuerzo desesperado intentó escapar de la casa. Pero cuando abrió la puerta principal, no encontró la salida, sino que se encontró nuevamente dentro de la habitación prohibida, donde el baúl estaba ahora cerrado, y su nombre estaba escrito en el diario. Historia 4. El apartamento del susurro. Sofía, una joven universitaria, necesitaba un lugar para quedarse mientras hacía una investigación en una ciudad desconocida. Encontró un apartamento económico en Airbnb y decidió reservarlo. Al llegar, todo parecía en orden, excepto por una extraña corriente de aire que parecía emanar del dormitorio. Durante la primera noche, Sofía comenzó a escuchar susurros. No eran claramente audibles, pero parecían provenir de las paredes. Trató de ignorarlos, pero a medida que pasaban las noches, los susurros se volvieron más claros, mencionando su nombre y detalles de su vida personal. Alarmada, Sofía comenzó a investigar el apartamento y descubrió que la pared del dormitorio estaba cubierta con capas de papel tapiz. Al arrancar una de ellas, encontró grabados extraños y símbolos que parecían rituales. Aterrada, Sofía trató de salir del apartamento, pero fue retenida por una fuerza invisible. Finalmente, en un acto desesperado, prendió fuego al lugar, destruyendo el apartamento y escapando con vida. Sin embargo, días después, mientras dormía en su nuevo hogar, comenzó a escuchar esos mismos susurros, esta vez en su propio cuarto. Historia 5. El inquilino inesperado. Ricardo se alojó en un pequeño Airbnb en una ciudad costera, buscando un poco de paz. La casita era acogedora, con un jardín encantador y una decoración minimalista. Sin embargo, desde la primera noche notó que la puerta del sótano siempre estaba entreabierta. Cada vez que la cerraba, volvía a abrirse sola, y Ricardo escuchaba ruidos extraños provenientes de abajo. Finalmente, decidió investigar. Bajó al sótano y encontró una habitación adicional que no estaba en la descripción de la propiedad. La habitación estaba llena de fotografías antiguas y objetos personales de alguien que claramente había vivido allí mucho tiempo atrás. De repente, sintió una presencia detrás de él y salió corriendo del sótano. Al día siguiente, el propietario del Airbnb lo llamó, preguntando si había notado algo extraño. Ricardo mencionó el sótano, y el propietario, en tono sombrío, le dijo que no había sótano en la casa y que debía irse de inmediato.
Ricardo empacó y salió corriendo de la casa, sin atreverse a mirar atrás. Historia 6. El vecino del Airbnb. Marta y Pablo, una pareja joven, alquilaron un pequeño apartamento en Airbnb para unas vacaciones en una ciudad turística. Todo parecía perfecto, hasta que conocieron al vecino de al lado, un hombre mayor que les advirtió sobre ruidos extraños en la noche. La primera noche, escucharon golpes y arrastrar de muebles, pero cuando fueron a quejarse, el vecino negó haber hecho cualquier ruido. Durante las noches siguientes, los ruidos continuaron, cada vez más fuertes y perturbadores. Finalmente, decidieron confrontar al vecino, pero cuando llamaron a su puerta, no hubo respuesta. Al preguntar a otros vecinos, se enteraron de que el hombre había fallecido meses antes. Aterrados, regresaron a su apartamento, solo para encontrar la puerta de su balcón abierta y la figura del vecino observándolos desde el otro lado. Decidieron irse inmediatamente, pero cada vez que intentaban empacar, algo los detenía. Luces que se apagaban, puertas que se cerraban solas y el sonido del vecino hablando en voz baja, justo fuera de su puerta. Al día siguiente, cuando finalmente lograron salir, encontraron una nota en la puerta del apartamento, firmada por el vecino fallecido, agradeciéndoles por su estancia y recordándoles que nunca estarían realmente solos. Historia 7. El alquiler temporal. Miguel y Sara estaban buscando un lugar donde quedarse mientras su nuevo apartamento estaba siendo renovado. Encontraron un pequeño estudio en Airbnb que estaba bien ubicado y a un precio razonable. Parecía la solución perfecta y se mudaron rápidamente. La primera noche Miguel notó algo extraño en la esquina del techo. Una pequeña mancha oscura que no había visto antes. No le dio mucha importancia, pero al día siguiente, la mancha parecía haberse extendido. A medida que los días pasaban, la mancha crecía más y más, tomando una forma extraña, casi humana. Una noche, Sara se despertó sintiendo que alguien la observaba. Al mirar hacia la mancha en el techo, notó que ahora parecía tener ojos que la seguían mientras se movía en la cama. Trató de despertarlo, pero él estaba profundamente dormido. Asustada, decidió ignorarlo y volvió a dormir, convencida de que era solo su imaginación. La noche siguiente, Miguel se despertó con una sensación de peso sobre su pecho. Abrió los ojos y vio una figura oscura, con la misma forma que la mancha del techo, sentada sobre él. No podía moverse ni gritar. La figura lo observaba fijamente, y Miguel sintió que algo dentro de él comenzaba a drenarse, como si la figura estuviera absorbiendo su energía. Finalmente, logró moverse, y la figura desapareció. Despertó a Sara, y juntos decidieron que tenían que salir de allí de inmediato. Sin embargo, cuando intentaron abrir la puerta, la mancha en el techo comenzó a gotear un líquido oscuro que se extendió por el suelo, impidiéndoles escapar. Miguel y Sara intentaron romper una ventana para salir, pero las paredes comenzaron a temblar y la figura oscura descendió del techo, ahora tomando una forma completamente humana, pero sin rasgos faciales. En un desesperado esfuerzo por salvarse, rompieron la ventana y lograron salir, aunque ambos sufrieron heridas en el proceso. Nunca regresaron por sus pertenencias, y cuando más tarde intentaron encontrar la propiedad en Airbnb para presentar una queja, descubrieron que el listado había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Historia 8. La casa de los retratos. Andrés, un fotógrafo profesional, decidió alquilar una antigua casa de campo a través de Airbnb para una sesión de fotos. La casa estaba llena de carácter, con una decoración vintage
y numerosos retratos colgando de las paredes. Andrés pensó que el lugar sería perfecto para su proyecto. La primera noche, mientras preparaba su equipo, notó que uno de los retratos en la sala principal parecía diferente de cómo lo había visto antes. La expresión de la mujer en el cuadro había cambiado, de serena a una mueca de dolor. Pensó que era solo su imaginación, pero al revisar las fotos que había tomado durante el día, notó que la expresión en el retrato también había cambiado en las imágenes. Intrigado y un poco inquieto, decidió investigar más. Al revisar otros retratos en la casa, se dio cuenta de que muchos de ellos habían cambiado sutilmente. Las personas en los cuadros parecían moverse. Sus ojos seguían a Andrés por toda la habitación y algunas de las figuras parecían querer salir de los marcos. Esa noche, Andrés se despertó con un fuerte ruido proveniente del salón. Al bajar, vio que todos los retratos se habían caído al suelo, excepto uno, el más grande de todos, que ahora mostraba a la misma mujer, pero con una mirada de desesperación, como si estuviera gritando por ayuda. De repente, el cuadro comenzó a moverse y la mujer empezó a salir lentamente del marco, sus manos alcanzando a Andrés. Aturdido por el miedo, Andrés corrió hacia la puerta principal, pero al abrirla, se encontró de vuelta en el salón frente al mismo cuadro. No importaba qué puerta o ventana intentara, todas lo devolvían al mismo lugar, frente al retrato que ahora mostraba a la mujer a punto de salir completamente del cuadro. En un acto desesperado, Andrés agarró una de sus cámaras y tomó una foto del cuadro en el preciso momento en que la mujer salía de él. La cámara explotó en sus manos y Andrés cayó al suelo, inconsciente. Al despertar, estaba en el hospital, con quemaduras graves en las manos. Sus cámaras y equipos fotográficos habían desaparecido, y al buscar la casa en Airbnb, descubrió que había sido demolida años antes. Los retratos que tomó nunca volvieron a aparecer. Historia 9. El desván escondido. Lucía y Carlos alquilaron una casa de campo a las afueras de la ciudad para pasar un fin de semana romántico. La casa era antigua, pero encantadora, con muebles de madera y un gran jardín. En la descripción del Airbnb, el propietario mencionaba que la casa tenía un desván, pero que estaba cerrado y no era accesible para los huéspedes. La primera noche, la curiosidad pudo más que ellos, y decidieron investigar. Encontraron una escalera oculta detrás de una estantería y subieron al desván. Estaba lleno de polvo y cubierto de telarañas, pero lo que más llamó su atención fue una pequeña puerta en la pared, apenas visible. Carlos intentó abrirla, pero estaba cerrada con llave. Justo cuando estaban a punto de bajar, escucharon un suave golpeteo proveniente de la puerta, como si alguien estuviera atrapado al otro lado. Decidieron no investigar más y volvieron al dormitorio, pero esa noche ambos soñaron con la pequeña puerta. En el sueño, la puerta se abría lentamente y una figura pequeña, parecida a un niño, salía de ella, observándolos con ojos vacíos. A la mañana siguiente, encontraron la puerta del desván abierta, aunque estaban seguros de haberla cerrado. Temiendo que algo más estuviera en la casa, decidieron abandonar la propiedad. Sin embargo, cuando intentaron salir, la pequeña figura del sueño apareció en la escalera, bloqueando su camino. La figura susurró algo inaudible y de repente la casa comenzó a temblar. Las paredes crujían y el techo parecía colapsar. Lucía y Carlos corrieron hacia el jardín, pero la puerta principal estaba bloqueada y la figura seguía avanzando hacia ellos. Desesperados, se escondieron en uno de los armarios del dormitorio, pero podían escuchar el susurro acercándose cada vez más. Al abrir el armario,
encontraron una trampilla que no habían visto antes. Bajaron rápidamente y se encontraron en un túnel subterráneo que los llevó fuera de la propiedad. Al escapar, miraron hacia atrás y vieron la pequeña figura observándolos desde la ventana del desván. Nunca volvieron a mencionar lo que pasó en esa casa, y cuando intentaron localizar al propietario para pedir explicaciones, descubrieron que la casa había sido destruida por un incendio misterioso hace años. Historia 10. La casa del manicomio. María, una joven que necesitaba un lugar tranquilo para concentrarse en su trabajo, alquiló una casa a través de Airbnb situada en un pequeño pueblo. La casa había sido restaurada recientemente y tenía un ambiente acogedor. Sin embargo, no sabía que la propiedad había sido un antiguo manicomio en el siglo XIX, hasta que encontró viejas fotos en el sótano. Las fotos mostraban a los pacientes en condiciones deplorables, con rostros deformados por el sufrimiento y las enfermedades. Lo que más la inquietó fue una foto de un hombre con una expresión de furia en su rostro, que aparecía en casi todas las imágenes, siempre observándola directamente. Esa noche, María comenzó a escuchar ruidos extraños provenientes del sótano. Aunque estaba asustada, decidió investigar. Bajó al sótano y encontró una puerta secreta detrás de una estantería que no había visto antes. La puerta daba a una pequeña habitación donde encontró una camisa de fuerza antigua y manchada de sangre. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó salir corriendo de la casa, pero se encontró con la figura del hombre de las fotos, bloqueando su camino. El hombre tenía la misma expresión de furia y comenzó a avanzar hacia ella. Asustada, María retrocedió hacia el sótano, pero la figura la siguió. María se encerró en la pequeña habitación y encontró un diario oculto entre los escombros. El diario pertenecía así a un antiguo doctor del manicomio, que había experimentado con los pacientes, incluyendo al hombre de las fotos, quien finalmente lo mató y maldijo la casa. La figura del hombre golpeaba la puerta con fuerza, y María sentía que no podría resistir mucho más. En un acto desesperado, comenzó a leer en voz alta una de las entradas del diario, que describía un ritual para calmar los espíritus. La figura se detuvo, y el silencio llenó la habitación. Finalmente, cuando todo parecía haberse calmado, María salió del sótano y huyó de la casa. No volvió a mirar atrás, pero días después, al revisar las fotos que había tomado en su estancia, vio al hombre de las fotos en todas ellas, observándola desde las sombras. Historia 11. La casa de la familia perdida. Enrique, un escritor que buscaba inspiración, decidió alquilar una cabaña remota a través de Airbnb para concentrarse en su próximo libro. La cabaña estaba rodeada por un espeso bosque y era perfecta para la tranquilidad que necesitaba. Sin embargo, desde el momento en que llegó, sintió una extraña sensación de ser observado. La primera noche, escuchó suaves susurros provenientes del bosque. Aunque trató de ignorarlos, los susurros se hicieron cada vez más fuertes, hasta que parecía que venían desde dentro de la cabaña. Cuando salió al pasillo para investigar, encontró huellas de barro que llevaban hasta la puerta de la cabaña. A la mañana siguiente, Enrique decidió explorar los alrededores y se topó con una vieja foto enmarcada que colgaba en la pared del salón. La foto mostraba a una familia, una madre, un padre y 2 hijos pequeños, todos con expresiones vacías. La foto parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época. Esa noche, los susurros volvieron, pero esta vez pudo distinguir palabras. Los susurros parecían pedir ayuda, mencionando un accidente y la familia.
Confundido y asustado, Enrique intentó salir de la cabaña, pero la puerta estaba bloqueada desde el exterior. En ese momento, escuchó pasos en la planta superior. Al subir, encontró una puerta que antes no había visto. Detrás de ella, descubrió un pequeño cuarto con juguetes antiguos y una ventana rota. En el suelo había manchas de sangre seca y una vieja muñeca que parecía haber sido abandonada apresuradamente. De repente, una corriente de aire frío llenó la habitación y Enrique sintió una presencia detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, al mirar la muñeca nuevamente, vio que tenía los mismos ojos vacíos que los niños de la foto. Decidió que era hora de irse, pero cuando intentó bajar, las escaleras crujieron y colapsaron bajo su peso, dejándolo atrapado en el piso superior. Desesperado, trató de encontrar otra salida, pero la única ventana estaba sellada. Los susurros se intensificaron y ahora podía escuchar gritos de angustia mezclados con el viento. Al regresar al cuarto de los juguetes, encontró una pequeña caja oculta en un rincón. Dentro había recortes de periódicos antiguos que describían un terrible accidente en la cabaña muchos años atrás, donde una familia entera había perecido en un incendio. De repente, el suelo comenzó a vibrar y Enrique sintió que la cabaña entera se estremecía. La puerta del cuarto se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Aterrorizado, Enrique gritó pidiendo ayuda, pero todo lo que escuchó fue el eco de su propia voz. En ese momento, la puerta se abrió lentamente, revelando las figuras espectrales de la familia en la foto. La madre extendió la mano hacia él, y Enrique sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia la ventana. Justo cuando pensó que todo había terminado, una luz brillante llenó la habitación, y Enrique se encontró de repente en el jardín, frente a la cabaña. Las figuras habían desaparecido, y la cabaña estaba en ruinas, como si no hubiera sido habitada en décadas. Enrique corrió hacia su coche y no miró atrás mientras dejaba el lugar. Nunca volvió a hablar de lo que sucedió, pero el terror lo perseguiría el resto de su vida. Historia 12. El alquiler maldito. Isabel y Jaime, una joven parella, decidieron pasar un fin de semana en la montaña y reservaron un chalet a través de Erm. El lugar era hermoso, rodeado de pinos y con una vista espectacular del valle. Sin embargo, desde el momento en que llegaron, algo no se sentía bien. El aire era pesado y el silencio del bosque parecía demasiado profundo. La primera noche, mientras preparaban la cena, la luz comenzó a parpadear. Pensaron que era un problema eléctrico, pero pronto escucharon un golpe en la puerta principal. Cuando Jaime fue a revisar, no había nadie allí. Sin embargo, encontró una vieja llave oxidada en el umbral, como si alguien la hubiera dejado a propósito. Intrigados comenzaron a buscar a qué puerta pertenecía la llave. En el sótano, encontraron una pequeña puerta de metal que estaba cerrada con llave. La llave encajó perfectamente, y al abrirla, descubrieron una escalera que descendía aún más abajo, a una parte de la casa que no figuraba en la descripción de Airbnb. Al bajar, se encontraron en un cuarto oscuro, lleno de objetos antiguos y extraños símbolos tallados en las paredes. En el centro del cuarto había un altar cubierto de velas apagadas y una vieja fotografía de un hombre desconocido. Isabel sintió una presencia fría detrás de ella, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. Decidieron subir de nuevo, pero la puerta del sótano se cerró de golpe, atrapándolos abajo. De repente, las velas se encendieron solas y un fuerte viento comenzó a soplar dentro del cuarto. Los símbolos en las paredes empezaron a brillar con una luz roja intensa,
y la figura del hombre de la foto apareció en la entrada, mirándolos con ojos vacíos. Jaime intentó romper la puerta, pero algo invisible lo detuvo, empujándolo contra la pared. Isabel gritó por ayuda, pero todo lo que escuchó fue una risa profunda y gutural que resonaba en el sótano. Desesperados, comenzaron a buscar una salida, pero la figura del hombre se acercaba lentamente, su rostro deformado por una mueca de odio. Finalmente, Isabel encontró una pequeña trampilla en el suelo. La abrieron y cayeron en un túnel oscuro que parecía no tener fin. Mientras corrían por el túnel, podían escuchar los pasos del hombre siguiéndolos cada vez más cerca. Justo cuando estaban a punto de ser alcanzados, vieron una luz al final del túnel y corrieron hacia ella. Salieron a un claro en el bosque, bajo un cielo nocturno estrellado. La cabaña estaba a lo lejos, pero parecía en ruinas, como si hubiera estado abandonada por años. Cuando miraron atrás, no vieron a nadie, pero podían sentir que algo seguía observándolos desde la oscuridad del bosque. Nunca regresaron por sus pertenencias, y al tratar de denunciar el incidente, descubrieron que no había registros de ese chalet en Airbnb. Los pocos vecinos que vivían cerca de la montaña les dijeron que la casa había sido demolida hace décadas, después de una serie de desapariciones misteriosas en la zona.